Excelente, ya se están uniendo más compañeros. Listo, yo creo que entonces vamos a comenzar. Ya si faltan, bueno, se van a ir uniendo en el transcurso de las horas. Pues bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Comenzamos o empezamos nuestro bootcamp de storytelling, para la toma de decisiones con datos. Entonces, primeramente, pues comentarles que me da mucho gusto el iniciar un nuevo grupo. Ya llevo algunos grupos, ¿verdad? De aquí en lo que es el Skilling Center. Adicional, pues bueno, también doy algunos otros bootcamps como el de UX UI. Bueno, el UX básico e intermedio y el UI básico e intermedio. También estoy en la parte de lo que es el área de Connect, que es pues propiamente con la parte de licenciaturas y en la universidad también Tech Milenio. Pero allá, bueno, doy materias de tecnologías de información y administración de proyectos de software. Entonces, pues bueno, prácticamente ya llevo casi 6 años, un poquito más en la universidad. Entonces, pues bueno, ya tenemos aquí un ratito trabajando. Brevemente, Angélica García Ortiz. Y pues un poco de background, yo estudié Administración de Tecnologías de Información en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, y de ahí, pues bueno, la maestría la hice en el TEC Milenio, online. Y bueno, actualmente estoy trabajando para una empresa desarrolladora de software, como Scrum Master y Product Owner, prácticamente como directora de operaciones. Entonces, pues bueno, ese es un poquito de mi historia profesional. Entonces, en esta primera sesión me gustaría que pudiéramos establecer pues las expectativas del curso, digamos, orientar un poco el cuál es el objetivo de este curso para que lo vayan teniendo un poquito más claro. Obviamente, más adelante lo van a tener un poquito más específicas, digamos, que los conceptos, pero bueno, sí me gustaría como ir seteando estas expectativas iniciales. Como tal, el curso, pues bueno, nos estaremos viendo los martes y los jueves a las 7 de la noche. Son 8 clases teóricas, 2 clases para revisión de proyecto para entrega final. La idea es que podamos ir en conjunto también avanzando con su proyecto. Como tal, no se califican, como bien saben, las entregas de avance, pero me gusta, sobre todo si es un grupo pequeño, por así decirlo, sí me gusta que vayamos como de la mano también en este entendimiento del proyecto y no dejarlo todo a las últimas 2 clases finales. En la clase 4 o 5 me gusta que revisemos las especificaciones del proyecto. Por ahí también les hago unas anotaciones o tips para que se les sea un poquito más accesible o sencillo el entendimiento de la rúbrica del proyecto y pues también lo puedan considerar para sus entregas finales. Y básicamente pues así es como está estructurado. También cabe señalar que bueno, los bootcamps pues están construidos para que ustedes también puedan estudiar desde casa, ir avanzando en lapso. Ven que tienen que ir leyendo los temas e ir ahí anotando su récord de avance en lapso. Y aquí pues la idea es que sea un poco más práctico. Em, Solo que bueno, por experiencia, de repente sí nos falta como venir un poco más preparados con los conceptos esenciales o al menos con el pre-work que pide la misma materia. Entonces, pues bueno, yo genero
mi propio material para que al menos la primera hora de la sesión podamos hacer como un recap de los conocimientos importantes que ustedes van a ir adquiriendo y los vayamos como capitalizando y uniendo conceptos, ¿no? Para que puedan tener este entendimiento total del storytelling, ¿no? Entonces, es así como hemos estado trabajando con este bootcamp. Entonces, pues me gustaría, si les es posible, por ser la primera clase, que prendieran sus cámaras para hacer este acercamiento, si me pudieran compartir, aparte de su nombre, cuál es su profesión, en qué están actualmente trabajando y que si ya tienen algún conocimiento o entendimiento del storytelling o es, digamos, que su primer acercamiento como tal. Entonces, si me ayudan por ahí con sus cámaras para que los vaya nombrando y pues bueno, ya se van presentando, por favor. ¿Sí se escucha, perdón? Sí, Gracias. Ok. ¿les va a ir nombrando, maestra? Sí, sí, estaba esperando si alguien más iba a prender la cámara. Como tal, no es obligatorio, pero la primera sesión sí me gusta romper un poquito el hielo y conocernos, reconocernos, ahora que toda esta parte virtual pues nos quita un poquito esa parte humana, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, por respeto a las que abrieron la cámara, Eli, si gustas empezar, por favor. Ok, mi nombre es Elisa Fregoso, soy de Guadalajara. Actualmente trabajo en una empresa que se llama Birlos Internacionales. Está enfocada al área metalmecánica, es automotriz y soy gerente de ventas. Este, y bueno, la verdad no tengo nada de noción del storytelling. Gracias, bienvenida. Gracias. Adelante, por favor. Ay, perdón, María Elisa, sí, ¿verdad? María Elisa. Sí. Adelante, gracias. Hola, soy pues María Elisa. Trabajo actualmente como analista de apertura de cuentas en Banorte. Este, del storytelling, pues nada más lo que hemos visto un poco en clases anteriores. O sea, se ha mencionado algunas veces, pero en sí, o sea, en blanco todavía. Gracias, bienvenida. Gracias. Eh, Carlos. Ay, voy, ¿eh? Hola, Hola, Carlos, mucho gusto. ¿qué tal? Mucho gusto. Perdón, como que se desconectó, no tengo idea de por qué. ¿Está hablando alguien más o...?
puedo No, presentar. no, tú adelante. Ujú. Ok, soy Carlos Godínez, trabajo en el área de recursos humanos como especialista de relaciones laborales en planta Toyota Guanajuato. Y bueno, no tengo experiencia como tal en storytelling, solo, bueno, un poquito de lo que vimos en la materia pasada, pero fuera de eso no tengo experiencia. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Gracias. A ver, de los que ya estaban era Emanuel Serrano. Si no pueden abrir su micrófono con un mensajito, está genial. Bueno, si le doy la palabra a Job González, por favor. Creo que se trabó tu imagen. Bueno, por lo que vemos, nuestro compañero todavía está bien en el trabajo. Ahí en cuanto puedas, Job y Emanuel, por favor, pues, aunque sea un mensajito. Si no, pasamos con Minerva, por favor. Hola, Hola, buenas tardes, mucho gusto. buenas tardes. Mucho gusto. Perdón, me acabo de unir, tengo que ir. Sí, es compartirnos tu nombre, en qué estás trabajando y si ya has tenido algún acercamiento o conocimiento del storytelling. Ah, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Yo soy Minerva. Estoy actualmente trabajando en el área en la coordinación de mm, facturación y cuentas por pagar en una empresa en Estados Unidos. Y mi experiencia con storytelling es únicamente lo del proyecto pasado. Ok, muchísimas gracias. Si alguien me pudiera compartir cuál fue su bootcamp pasado o cómo se llamaba. Estoy buscando en la plataforma. En un ratito lo paso, ¿sí? Era Business Intelligence. Ujú. Ok, entonces BI y ahí es donde me comentan que les dieron como un poco de o nociones del storytelling, ¿correcto? Un poquito. Ok, sí, no pasa nada, nada más es que digo, nada más para entender cómo están, de dónde vienen, ¿no? Entonces, ok, no hay problema. Miren, están ingresando más personitas, tenemos chance a que se unan. Bueno, entonces espérenme tantito, porque se están uniendo más personitas. Ahí está, perfecto. Juro que vi a Job, pero no, ¿verdad? Ok. Bueno, debe de tener problemas de conexión, ya vimos que está pues en el trabajo. Entonces, pues bueno, bienvenida Miriam, ¿nos escuchas? Digo, Miriam, Ingrid, perdónenme. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen, yo también no tengo luz en mi casa y estoy con mis datos por si me desconecto. Ok, no te preocupes. Job, ¿ya nos escuchas? ¿Todo bien? Sí, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, ya, ahora ¿Sí sí. me escuchan? Sí, Ah, ok, gracias. Yo creo que es problema de red. Estoy en el trabajo. Este, pues bueno, yo trabajo en pieza farmacéutica, donde fabrican el famoso electrolit. Y ahorita trabajo en un proyecto de transformación digital y actualización del SAP en el área de mejora de procesos. Y pues espero del Storytelling pues, que nos ayude a capitalizar mejor lo del
los indicadores o a visualizarlos de una mejor manera. Tampoco tengo mucha experiencia en el tema y pues es lo que espero. De acuerdo. Ok, entiendo que por los horarios, y ya me ha pasado, muchos están en el trabajo, entonces, no hay problema, o sea, nada más un mensajito o algo, estoy laborando, porque hay actividades que pues haré grupos o salas de trabajo, entonces sí es importante que sepa con quiénes sí pueden participar o con quiénes puedo contar para hacer las dinámicas y pues también para que sus compañeros pues sepan, ¿no? Que están ahí, que van a aportar y también con quién va a participar. Entonces nada más con un mensajito de no puedo, o sea, no va a poder porque, por ejemplo, ahorita vimos, ¿no? Con Job que pues estaba como en un gran almacén, pues entiendo que probablemente ahí tenga algunos temitas, ¿no? Para el seguimiento y demás. Entonces, lo único que pido es háganmelo saber, para que yo también sepa con quién cuento en la participación del grupo. Entonces, es la primera vez que me piden del lado de la academia llevar un control de pase de lista. Sinceramente, bueno, anteriormente no sé, no lo llevábamos, era pues básicamente pues quienes entraban, pues dábamos la clase y ya, pero ahorita con indicaciones académicas sí tengo que registrar las personas que se conectan, ¿no? Ahorita digo, ahorita ya los vi, ya yo iré poniendo las asistencias, pero nada más quería que sí supieran que se está considerando sus asistencias. Entonces, para no afectarlos por temas que entiendo que están en traslados o están todavía laborando, ya pasaré la lista, pues al final que se termine la sesión, haré mi check y pues ya sin tema, ¿no? Para no afectarlos en que, pues bueno, venían en el traslado o todavía estaban en el trabajo, cualquier cosa, lo voy a hacer al final de la sesión, ¿sale? Pero sí es importante que sepan que sí se registra su asistencia. Ok, bueno, pues entonces preguntaba si tienen alguna noción porque pues vienen de a ver, déjame ver, perdón, es que me están escribiendo. Dice Job, sí, profesora, normalmente toma las clases grabadas, pero por ser primer clase, me decidí conectar un rato, pero no pude participar en una actividad. Sí, es por eso que es importante para mí saber, ¿no? Con quiénes sí pudiera contar, con quiénes pudiéramos participar, para que hagamos pues lo más interactiva y la clase, ¿no? Porque sí tiene conceptos ahí un poco más teóricos que hay que aterrizar y puede que cueste trabajo el que pues nada más esté yo hablando, ¿no? O sea, sino la idea es que sea algo más participativo. Entonces, nada más con toda confianza me dicen, profe, yo sí puedo participar, adelante y ya los vamos, me voy apoyando de ustedes. Y de ese lado, Jo, pues sí, está perfecto que veas las clases, solo te digo que es la primera vez que me piden pasar lista. Entonces, si nada más ves las grabadas, pues no vas a aparecer en la lista. No sé qué repercusiones eso tenga, desconozco, les digo que es la primera vez que me piden ese control, ¿sale? Bien, entonces, pues bueno, vamos a empezar. Eh, es importante, muy, muy importante, porque entiendo que vienen de bootcamps que son muy a lo mejor prácticos a nivel de actividades, ¿no? Desconozco, les digo, desconozco los bootcamps pasados que han llevado, pero me imagino que con BI, pues sí, tenían a lo mejor más análisis de datos, construcción de consultas o gráficas, no lo sé, ¿no? O sea, pero bueno, digamos que el storytelling va a complementar lo que ustedes ya vieron en BI. Ujú. BI, pues obviamente lo que le interesa pues, es la integridad de los datos, el poder hacer minería, el poder presentar indicadores, obtener consultas, todo eso. Pero el storytelling le va a dar el contexto o lo va em, como a cubrir, digamos, o sea, de profundidad y de entendimiento.
porque a veces las gráficas o los números de por sí pues hablan por sí mismos, pero muchas veces nuestra audiencia no tiene el contexto que se requiere para entender correctamente una presentación, entender correctamente o interpretar los datos. Entonces, el storytelling lo que hace es eso, nos va a ayudar a darle ese contexto a nuestra audiencia. Una de las principales, digamos, como leyes del storytelling es que no hablemos de lo que ya dicen las gráficas. O sea, las gráficas deben de hablar por sí mismas, los números tienen su propio lenguaje, tienen que saber interpretarlos, digamos, pero toda la parte de la narrativa que acompaña estas gráficas, pues debe de, no debe de repetir lo que dice una gráfica. ¿Sí? Esa es una de las leyes, por ejemplo. El storytelling también, déjenme decirles que no nada más es texto, narrativas y que vamos a estar todo el tiempo pues escribiendo, sino cabe señalar que buenas prácticas de visualización de datos y las buenas prácticas del uso de gráficas y de jerarquías visuales y demás es parte de este curso. Por eso vamos a ver hasta teorías de color, psicología de la tipografía, jerarquías visuales, ¿sale? O sea, sí quiero plantearlo desde el principio porque de repente es así como, es que venimos como a lo mejor de otras prácticas más numéricas y así, de repente se topan con storytelling, que es un poquito más como literario, ¿no? Entonces, y de repente, pues eso puede causar alguna, alguna falsa expectativa. Entonces, algo que la primera, establecerles qué sí es el storytelling y qué no es el storytelling. También otra cosa que su proyecto final, toda la rúbrica, todo el detalle de la rúbrica está enfocado en la presentación de sus gráficas, ¿sale? En la presentación de sus resultados, en la presentación de sus conclusiones y objetivos, ¿sale? No tanto en el contenido o análisis numérico como tal. ¿Sí? O sea, yo no voy a evaluar si supieron o no correctamente contestar una pregunta, si supieron aplicar las fórmulas, si, ¿sabes? O sea, esa parte no está enfocado, está enfocado en que la presentación sea pues efectiva, comparta o transmita el mensaje a la audiencia de la manera más correcta, con las buenas prácticas visuales. ¿Sale? Entonces, para que también entendamos hay, eh, por qué hay partes que son como muy, hasta como de diseño gráfico, ¿no? Y de psicología y de este tema, y hay partes que sí, que ustedes a generar una gráfica para contestar, no sé en qué estados de la República hay mayor población en lo que es el país o cosas así. Sí hay estos ejercicios, pero el grueso de la materia va enfocado a eso, porque ya lo veremos en la rúbrica, les van a evaluar qué tan efectivo ustedes han aplicado las buenas prácticas de visualización de datos, de la psicología, por ejemplo, para el uso de las gráficas, porque cada una de las gráficas cumple con ciertos principios estudiados con base en la psicología humana y el cerebro. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esa naturaleza para aplicarla correctamente en nuestras presentaciones ejecutivas. Entonces, sí me gustaría como plantear bien la expectativa, porque pues sé que ustedes son pues de mucho número, de mucha actividad en ese sentido, y acá a lo mejor pueden sentir de repente eh, que vamos un poquito más como despacio, pero es por eso, porque los conceptos se tienen que aterrizar de una manera más narrativa y más contextual realmente, ¿sale? Entonces, dicho esto, entonces ahora sí voy a empezar con un poquito de la teoría. Toda esta información ustedes la tienen en Lapso. Yo solamente tomé ciertas cosas porque otra parte del material es, ahora sí que autoría mía, pero digamos que como un 50% es lo que ustedes pueden encontrar en Lapso.
¿Yo por qué lo retomo? Una, porque me queda claro que pues no siempre vienen con estudiado, digamos, el tema, que se supondría que ese sería el objetivo, que ya vinieran como con ese entendimiento y aquí solo lo apliquemos, ¿sale? Entonces, lo retomo para fortalecer, digamos, los conceptos que yo necesito para realizar las actividades. Pero estos temas los tienen en el lapso, los pueden leer cuando lo necesiten, vayan avanzando en su curso para que no tengan temas después para las insignias y todo eso, sino vayan avanzando y obviamente vamos a ir de la mano con el proyecto. Les digo, como es un grupo relativamente pequeño, me gustaría igual llevarlos de la mano para que la entrega de su proyecto pues sea lo más exitoso posible y pues no estén ahí como sufriendo los últimos 2 días de clase, ¿no? Bien, entonces, como tal, el storytelling, les digo, da toda esta explicación, contextualización del entorno que hay alrededor de una gráfica o de una presentación, que no necesariamente tiene que decir lo mismo que la gráfica, sino darle un background a mi audiencia para que mi mensaje sea completamente entendido, ¿sí? Y ese mensaje no necesariamente lo vamos a hacer verbal. Muchas veces a lo mejor a ustedes les piden una presentación ejecutiva y pues la hacen pero no la presentan. Entonces, ¿cómo puedo yo compartir o transmitir correctamente los mensajes que yo quiero que la audiencia capte si no voy a hablar? Tiene que hablar por sí sola la presentación. ¿Con qué? Con la narrativa correcta, con los usos de gráficos correctos, con los colores correctos, con la estructura jerárquica visual correcta, utilizando los elementos de una manera correcta, sí, que son las buenas prácticas de la visualización de datos. Entonces, eso nos permite también darle completamente voz a una presentación sin necesidad de nosotros estarla pues interpretando o explicando, ¿sale? Entonces, el arte, digamos, del storytelling viene desde el arte de contar los cuentos, ¿sí? O sea, tiene mucha base en ese sentido literario, en donde, pues, por medio de una metodología que vamos a ver en un momento, pues nos invita, ¿no? A construir de una manera lógica y estructurada, pues, una buena presentación para ir introduciendo a nuestra audiencia a lo que nosotros queremos que se graben por siempre, ¿no? El storytelling, aparte, no nace de la nada, no es como algo que podamos aplicar y ya, tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. En términos del pasado, debe de haber, pues, obviamente, una necesidad, un problema. Debe de haber un problema un problema al cual nosotros necesitamos darle una solución. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a tener es ese como antecedente, ¿no? Como un problema, una situación que se nos está presentando y la tenemos que investigar, tenemos que analizar, obtener la información, estructurarla, depurarla. Entonces, esa es mi investigación antes, ¿sí? ¿Qué pasa durante? Durante sí debemos ya de empezar a construir por medio del storytelling nuestra narrativa, ya una vez que tenemos la información, entonces empezamos a construir nuestra presentación o nuestro resumen ejecutivo o lo que nosotros tengamos que entregar. Para eso debemos de cumplir con los atributos precisamente del storytelling, ¿sí? Esos atributos son 6 y nos permiten identificar las partes importantes o esenciales de una historia. Ujú. Entonces, esta les va a sonar porque, pues bueno, creo que aquí todos hemos visto una película, todos hemos visto una obra de teatro, entonces podemos estar familiarizados con los tiempos y los elementos que utiliza de repente, pues, el arte escénico, ¿no? Y para representar una historia. Ujú.
¿Cuál es el primer atributo que nos vamos a encontrar? Es el tiempo. Y ustedes lo pueden analizar en cualquier presentación de teatro o película, siempre hay una parte en donde nos ubican, en qué tiempo estamos, presente, pasado, en el año 2000, en 1980, o sea, en qué época o año nos encontramos, ¿sí? En qué época se sitúa nuestra historia. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que nosotros cuando presentamos a nuestra audiencia, pues debemos de dejar muy claro, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este curso, pues estamos en el bootcamp de storytelling para toma de decisiones con datos y pues estamos empezando ahorita en agosto del 2025 y es parte de su certificado. Entonces, ya estamos ubicados en el tiempo. Ujú. Eh, Ese es uno de los primeros acercamientos que ustedes deben de situar a su audiencia cada que realicen una presentación o una narrativa. El segundo atributo muy importante es también el lugar, ¿no? Bueno, en este caso, pues todos estamos, bueno, por ahí escuché, si mal no recuerdo, Guanajuato. Entonces, bueno, yo estoy en Puebla, por ejemplo, entonces cada uno de nosotros está en un diferente estado. Pero cuando ustedes presenten y demás, pues sí tienen que situar a la audiencia en el lugar en donde ustedes están presentando este problema, ya sea que sea en el estado de Guanajuato, en Puebla, en el área de finanzas o en la Business Unit de Estados Unidos, ¿sale? O sea, siempre tenemos que situar a nuestra audiencia en el lugar en donde nos encontramos o en donde se encuentra la información que nosotros vamos a exponer. El tercer atributo es el personaje. Como en toda historia, siempre hay pues el que se roba las cámaras, ¿no? Siempre está el principal. Entonces, ese personaje va a ser realmente del que gira toda nuestra historia, ¿sí? No necesariamente me estoy refiriendo a que es una persona, puede ser un indicador, puede ser una variable, puede ser algo, por ejemplo, no sé, los indicadores de ventas o mi retorno de inversión o la matrícula de inscripción de este año en un colegio. Ese sería mi personaje principal porque toda la presentación voy a hablar de ese personaje. Ujú. Y así como tengo personajes, puedo tener también villanos o antagónicos, que serían aquellos elementos o indicadores que están afectando a mi personaje. ¿Sí? Entonces, también los podemos como identificar. El atributo número 4 básicamente es el problema, ¿sí? A todos nos corresponde hacer una presentación ejecutiva porque tenemos que atacar algún problema, alguna situación, ya sea la presentación de estatus, no sé, el plan de ventas para el siguiente año, o sea, siempre hay algo que nos motiva a realizar una presentación a cierta audiencia. Entonces, ese es nuestro problema. Y ese tema es el que nosotros vamos a narrar, cómo empezó, cómo nos dimos cuenta, qué elementos estuvieron presentes y después de ya exponerlo, debemos de plantear una solución. ¿Sí? Entonces, el siguiente atributo es la solución, es el cómo voy a darle respuesta a este problema. Ujú. Entonces, eso es lo que también nosotros tenemos que estructurar en nuestras presentaciones. Y el último es la secuencia de eventos o arco argumental. Básicamente es el cómo inició, cuándo inició, cómo nos dimos cuenta, qué información tuve este, que obtener, qué elementos tuve que investigar, cómo se dieron las cosas y qué consecuencias puede traer, ¿no? O sea, sería como mi arco argumental en mi presentación. Ujú. Entonces, para el storytelling, estos 6 atributos deben de aparecer siempre en las presentaciones ejecutivas que ustedes diseñen y sobre todo, pues, que presenten.
para que su audiencia tenga correctamente la información, ¿sale? No sé si de estos 6 puntos o de estos 6 atributos tienen alguna duda, alguno de ellos no quedó claro. No, todo bien, gracias. Bien, entonces, pues bueno, como parte de la estructura narrativa, precisamente tenemos la introducción, ¿sí? Que es el cómo se dieron las cosas, cómo suscitaron, cómo le doy paso a mi personaje. Sí, si ustedes van a hablar, les decía, ¿no? Por ejemplo, de los indicadores o de mi plan de venta del siguiente año, mi introducción, pues tengo que darle paso a la información necesaria para introducir al plan de ventas del cual voy a hablar, por ejemplo. Y de ahí tomar las acciones o lo que serían las acciones necesarias para ir construyendo la solución. El clímax, como en toda historia, siempre es pues cuando se pone, como dicen por ahí, se pone más buena la cosa en la película, ¿no? O cuando ya empezaron a atacar los zombies y se empieza a morir medio mundo, ¿no? O sea, ese clímax es el que a nosotros lo vamos a identificar porque estamos presentando el problema como tal, ¿no? O sea, sí, cómo estuvieron nuestras ventas, si se perdió em, no sé si vamos a tener que cerrar alguna línea de negocio, si tantos clientes, pues, los perdimos en la cartera. O sea, ahí es el punto máximo de nuestra narrativa. Y a nivel emocional, también la narrativa ahí llega como a un grado de estrés. Ahí toda mi audiencia e inclusive yo como narrador, estamos como en un momento de tensión, porque es lo más fuerte, lo más importante. Entonces también hay que saber manejar la emotividad en nuestra presentación y cómo vamos a disminuir ese estrés, esa tensión en una presentación ejecutiva cuando empecemos a hablar de las posibles soluciones o de las iniciativas que pudieran ser parte de la solución del problema, ¿sí? O si ya tenemos una solución final y completa, bueno, hay que establecerla y ahí va a empezar a bajar entonces el estrés, pues de como tal de la presentación, ¿sale? Bien, y todo esto nos lleva a una metodología que la vamos a llevar de aquí hasta que terminemos el curso. O sea, digamos que esta es como las leyes de nuestro curso, ¿sí? Es importante, por favor, que si la pueden tener como ahí presente, tomarlo en screenshot, traerla de fondo de pantalla, lo que quieran mientras dura el curso, porque pues es prácticamente el corazón de su proyecto. ¿En qué sentido? Y que nos debe de quedar muy claro cómo funciona esta metodología. La metodología, pues, Passion, pues bueno, tiene 5 elementos principales. El primero es que debemos de tener un propósito de nuestra presentación, siempre. Por ejemplo, mi propósito de dar esta presentación, pues es la introducción y el entendimiento a grandes rasgos de la expectativa del storytelling aplicado en presentaciones ejecutivas, ¿no? Para la toma de decisiones con datos. Entonces, tengo un propósito de estarles mostrando esta información. Ya sabemos, pues, en qué tiempo estamos ubicados, en qué lugar estamos, ¿no? Al menos estamos, pues, en Bootcamp online, ¿no? Digamos que sería como el lugar, y qué valor tiene esta historia. Y lo van a ver más adelante, sobre todo cuando entramos en actividades de comparar, por ejemplo, presentaciones sin storytelling, presentaciones con storytelling. Pueden ser muy buenos numéricamente, puede ser tener una lógica muy buena para resolución de problemas, pero si no lo presentamos de una manera correcta, de una manera asertiva, toda esa información pierde valor. Si no le damos un contexto, una narrativa correcta, le vamos a quitar protagonismo a lo que hayamos trabajado a nivel lógico, numérico, matemático, ¿sale? En la parte de la audiencia,
Ese es el segundo elemento de la metodología más importante. Hay que siempre identificar quién es nuestra audiencia, es decir, quién es las personas que van a estar enfrente de mí o van a estar del otro lado de la pantalla de mi presentación o van a estar leyendo mi presentación. Esa es mi audiencia. Y hay que definir si son directores de algún área, si son mis compañeros de equipo, si es este nivel estratégico, si son inversionistas, o sea, quiénes son esas personas a las que yo debo de transmitir correctamente un mensaje. Ujú. Esa es mi audiencia. Siempre la identifican. ¿Para qué? Para saber, pues, desde cómo se les tiene que hablar, cuáles temas van a ser como más rápido entendidos, cuáles otros a lo mejor algunos de mi audiencia no están tan familiarizados con ciertas palabras o en dado caso que tenga hasta audiencias de diferentes países, pues evitar de cierta manera, pues caer en alguna, sin querer alguna ofensa. Entonces, sí es importante que consideren siempre analizar a su audiencia y no perderla de foco desde su análisis hasta la entrega o presentación de su presentación ejecutiva, ¿sale? El otro punto también súper importante y que estamos relacionado también con los 6 atributos es el sujeto o protagonista. ¿Sí? Les digo, es nuestro principal. Por ejemplo, mi protagonista en sí, de esta presentación, pues es el storytelling. Y un coprotagonista pudiera ser la metodología Passion. ¿Por qué? Porque esa la vamos a traer, les digo, de principio a fin, la vamos a escuchar por todos lados y va a ser una parte importante, si no es que una de las más importantes, de la rúbrica de mi proyecto final. Entonces, es por eso que merece un lugar importante como un protagonista un personaje principal de mi historia. Ujú. El otro elemento que ese lo voy a dejar solamente a nivel concepto, más adelante les traigo por ahí unos ejercicios para que lo dominemos un poco más, es el storyline. El storyline es la estructura de la trama de nuestra historia, ¿sí? Pero la resumimos, ¿sí? O sea, prácticamente es un párrafo. Y en ese párrafo nosotros vamos a resumir todo nuestro objetivo, propósito, beneficios y conclusiones, casi casi, o soluciones de toda nuestra presentación. Sí, o sea, entonces es más pequeñito todavía que un resumen ejecutivo. O sea, el resumen ejecutivo es más o menos una cuartilla o 10% de nuestra presentación total. El storyline es todavía más chiquitito, tal vez el 2%, 5% máximo, pero es muy importante este parrafito porque vamos a aprender a construir, digamos que la frase de impacto, ¿no? Inicial con la que yo quiero setear el objetivo de mi presentación, ¿sí? Em, y luego dice, por ejemplo, si vas a contar una historia con un final feliz, imagina cómo encapsular la historia para que sea recordada. Entonces, algo importante del storyline es que no necesariamente mi audiencia se acuerde de todos los temas, gráficas y datos que presenté, sino lo que quiero que se acuerde siempre es de mi storyline. Y con ese prácticamente puede tranquilamente ir recordando como todo lo demás. Ujú. Por eso tiene una entrada de impacto, setea el problema, establece posibles soluciones o la solución final. Ujú. Esos son los, como última parte de la metodología, que son el ION, o como los ins y outs de la narrativa. Es algo que también les traigo por ahí una tablita para que lo veamos como más ejemplificado, porque les digo que de repente es muy conceptual este tema. Entonces, cuando ustedes investigan o obtienen una base de datos de la cual van a generar una gráfica o van a basar su presentación ejecutiva, pues obviamente la base de datos tiene diferentes columnas, tiene diferentes variables, registros y demás. Entonces digamos que los ins
que yo voy a considerar son aquellas variables o columnas que van a ser parte de mi información, de la que yo voy a presentar. Es decir, a lo mejor mi base de datos trae 20, 20 columnas, pero para contestar las preguntas que me va a hacer mi jefe, de esas 20 solo voy a utilizar 5 columnas. Esas 5 columnas van a ser mis ins y todas las 15 restantes van a ser mis outs de la narrativa. ¿Sí? Entonces, en esa tablita que yo les voy a compartir, ahí pueden hacer esta diferenciación y visualmente les va a ayudar mucho para no perderse en su proyecto. Por eso nos dice, decide qué detalles son pertinentes para dejarlos y cuáles son distracciones para eliminarlos del arco narrativo. ¿Sí? Entonces, el arco narrativo es la secuencia de eventos para contar la historia. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos contar una historia si no tenemos pues, los puntos como importantes, ¿no? O nuestro storyboard, ¿no? Necesitamos elementos para saber qué sí vamos a decir y qué no vamos a decir. Eso, a eso se refiere los in y out de del arco narrativo. A grandes rasgos, esta es la metodología. No va a ser la única vez que la vamos a ver. La vamos a estar trayendo al tema para que cada uno de sus elementos pues, los desmenucemos y vayamos como aplicándolos, ¿no? En una presentación. Esto ya lo comenté, ok. Entonces, para este primer alcance, ¿tienen alguna duda? No por ahora, gracias. Ok. ¿Aquí a alguno de ustedes les gusta la literatura? ¿Han escrito algún artículo, algún libro, tal vez? No, ninguno. No, profe. Pero leer un libro sí les gusta. Ah, Porque bueno, sí, leer. Ah, leer sí. a leer. Ah, bueno, está bien, no importa. Lo digo porque eso ayuda muchísimo en la narración. Ujú. Entonces, bien. Vamos entonces con la actividad. Déjenme nada más se las comparto. Mm, 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 mm. Perdón si de repente se escucha muy feo, pero están los truenos con todo aquí. Ok, ese está. Bien, entonces lo voy a compartir. Ahorita van a dar las 8, más o menos como en media hora más. Ya les pregunto cómo se sienten, cómo van, si ya se aburrieron, si ya los perdí, para tomar pues un respiro y continuamos. O bien, si están pues, con todo, porque pues digo, es martes, ¿verdad? Estamos iniciando, nos podemos seguir y terminamos media hora antes de las 10, ¿sale? Pero más al ratito vemos el termómetro del estado de ánimo del grupo. Bien, entonces, esta es la actividad. Ustedes la pueden encontrar en Lapso, en el tema uno. En el tema uno, ahí en la actividad guiada, ahí la pueden encontrar. Em, ¿Y qué es lo que nos plantea primero, no? Em, lo primero es cómo definiríamos el storytelling. Entonces, no es necesario, no es pregunta de examen, solamente el que guste compartir hasta ahorita qué considera o cómo definiría el storytelling. ¿Alguno me puede ayudar con su participación? Yo lo que interpreto de storytelling es crear, ¿no? Toda la historia que tenga sentido en base a información o a datos de una manera estructurada, ¿no? Que van
van pasos desde la parte de introducción, viene la parte como del desarrollo del problema, llega a un punto de clímax y después pues para buscar una conclusión, ¿no? De los datos donde podamos dar una respuesta o estrategias, ¿no? A un problema definido desde un inicio. De una manera pues muy clara, ¿no? Y concreta y que envuelva al público, ¿no? Creo que esa es la parte importante para que genere impacto positivo. Completamente bien. Ay, aprobada. Ay. No, no es que sí, básicamente lo describiste muy bien. Creo que unificaste todos los conceptos rápidamente. Y eso, por ejemplo, guárdalo. De hecho, vas a tener la grabación, pero eso guárdalo en tus notas porque va a ser parte de tu proyecto. Así tal cual lo describiste, lo vas a utilizar en tu proyecto. Entonces, efectivamente, como nos comentó nuestra compañera Miriam, ¿no? Es estructurar una narrativa que va a acompañar una presentación que generalmente es complicado porque estamos manejando números, estamos manejando datos. Entonces, si no sabemos utilizar de una manera estructurada y con su narrativa correcta y en el timing perfecto la información, podemos perder a nuestra audiencia o podemos generar una sensación pues no grata, una experiencia de nuestra audiencia. Entonces, esto nos lleva al porqué de una parte pues más como literaria, por así decirlo, una narración, una historia, terminó en los negocios, ¿no? O sea, es como el porqué. Entonces, ahí la importancia del storytelling en el ámbito de los negocios es precisamente dar este contexto a mi audiencia para que pueda tomar buenas decisiones. Si yo no transmito en mis presentaciones la información correcta, el mensaje correcto, las personas tomadoras de decisión pues se pueden ir o confundir para precisamente la decisión que van a tomar. Por ejemplo, pues me imagino que sus directivos. Sí, o sea, si yo como PM o como Scrum Master, cuando me toca presentar un proyecto, bueno, el estatus de los proyectos, no le doy esa narrativa correcta a mi jefe y empiezo a decir, no, pues tenemos problemas o tenemos una situación, estamos retrasados, lo primero que va a hacer mi jefe va a ser a ver, pero ¿por qué? ¿No? El primero es el espanto, el susto y ya alteré a mi audiencia. Entonces, sí es importante saber el cómo le voy a barajear, así que cómo le voy a plantear la situación, aunque sea muy crítica, ¿sí? Eso es por lo que los negocios se apalancaron del storytelling para suavizar como esta parte. ¿Por qué? Porque los números son fríos. Toda la información que vamos a ver también más adelante, la naturaleza de los datos, por sí solos son calculadores, son fríos, son pragmáticos. Entonces, si no sabemos, así que compartir la información, como nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, con los médicos, ¿no? Que no tienen filtro, ¿no? O sea, llegan y te dicen, te estás muriendo y ya, ¿no? Entonces, ahí, digamos que la narrativa ayudaría, por lo menos, a suavizar el mensaje, dirigirlo de una manera correcta. ¿Por qué? Porque si yo como médico directamente le digo así a la persona o a sus familiares, pues imagínate, ¿no? Hay susceptibilidad, hay emociones, hay frustraciones. Entonces, pues de por sí la situación no es grata y todavía lo suelto así porque yo tengo aquí los datos de mi estudio que dice que te vas a morir de esto, pues obviamente ahí pues no es como la manera más, la correcta forma de transmitir el mensaje. Entonces, esta necesidad la vieron los negocios y dijeron, ¿sabes qué? Pues necesitamos apalancarnos del storytelling, ¿sale? Luego nos pregunta qué tan importante consideras el storytelling en los negocios. Bueno, ya lo comenté. Y luego dice, ¿consideras que en algún momento has aplicado storytelling sin saber que lo era y por qué? Por ejemplo, creo que Ingrid sí puedes hablar, ¿verdad? Sí, Ok, ¿tú perdón. consideras Ujú. que en algún momento has aplicado storytelling sin conocer lo que era? Sí, de hecho me pasó en un proyecto,
creo que mi jefe me llevó ahí, mi ex jefe, perdón, con trampas, en el cual querían que les explicáramos una solución que ya habíamos implementado en la planta, pero ellos traían como otro tipo de expectativa. Siempre pasa cuando yo, al menos yo que soy del área de tecnología, siempre pasa que tienes como que suavizar un poco el conocimiento. Y resultó que ellos esperaban una cosa, nosotros explicamos otra, entonces ahí tuvimos como, no malentendido, pero sí hubo ahí como que una falsa expectativa. Entonces después creo que se canceló el proyecto y pues de alguna manera como que mi jefe culpó un poco a la narrativa que dimos en el momento de la reunión. Yo creo que más bien él quería como una especie de quick win. Él era así muy, muy así de que quiere siempre como apantallar de que, mire, hicimos esto, innovamos esto, etcétera, pero sin ver el trasfondo. Entonces yo creo que ahí fue en parte culpa de la expectativa del cliente, en este caso pues los usuarios de calidad y de manufactura, y la parte de que nosotros no sabíamos exactamente a qué íbamos. Íbamos como pues sí, íbamos a la guerra sin fusil básicamente. Qué fue. Sí, Que no, no, nunca pasa, ¿verdad? que nunca fue y hasta se No, no. me enchinó la piel, Ingrid. Ah, sí, mi ex jefe, podríamos hacer una clase completa de él, pero no, 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 hay que hablar más de los muertos. Sí, no, por dos. Ay, sí, no hablemos de los jefes. Ay, no, pero sí, tienes toda la razón. O sea, sí, si nosotros nos seteamos y siempre nos van a decir, ¿no? Es que no lo transmitiste bien, es que pues te falla ahí el tacto para decir las cosas y todo. Pues es que hay veces que hay información que pues los datos son los datos, o sea, no le puedo mover, pero pues entendemos pues la parte comercial, la parte de la relación con los clientes, entonces pues sí es importante que pues de una manera polite, ¿no? Saber decir las cosas, entonces este es el impacto, digamos, que tendríamos en los negocios, ¿no? Y nos ayudaría muchísimo a poder transmitirlo de una manera educada y concreta y sin necesidad a lo mejor pues, de herir alguna susceptibilidad, ¿no? Entonces sí es parte del storytelling. ¿Y en qué otras áreas, por ejemplo, María Elisa, tú consideras que puedes aplicar el storytelling, aparte de los negocios, por ejemplo? ¿En dónde más consideras que se puede aplicar? ¿Sí está por ahí? Ahí está. Y aquí estoy. Aparte de los negocios, pues en conferencias, Ujú. me llegan a aplicar también. Si ustedes consideran que a nivel personal es importante saber comunicarse con elementos del storytelling. Sí. O sea, para tener también, incluso en entablar conversaciones, tienes que tener la narrativa y saberlo cómo llevar, vaya. Exacto. María Elisa, te cortaste un poquito, pero sí, sí, sí te escuchamos. Eh, Aquí nuestro compañero Manuel nos comparte que en el marketing y le acaba de dar en un punto muy importante porque vamos a tratar, bueno, no sé si aquí quienes tengamos como nociones de mercadotecnia, pero lo vamos a tocar, de hecho. Ujú. El marketing, es una de las principales áreas en donde el storytelling es muchísimo más explotado. A lo mejor pudiéramos discutir algunos objetivos que buscan, ¿no? El neuromarketing, todo este rollo del marketing emocional y, ok, nos podríamos meter en otro tema, pero sí, efectivamente en el marketing también se utiliza el storytelling y no solamente a nivel narración, sino a nivel imagen. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, la personalidad tipográfica. Todos esos elementos son parte precisamente de lo que hace la mercadotecnia. Y en realidad nosotros deberíamos de aplicar la mercadotecnia porque se oye feo, pero pues sí, nos tenemos que vender en la empresa, ¿no? Al final de cuentas, demostrarle el por qué estamos aquí. Entonces,
y por qué pues deben de contar, ¿no? Con nosotros siempre. Entonces, una parte es con esta narrativa. Ujú. Y los elementos del storytelling, pues les comentaba, básicamente son los 6 atributos y el arco narrativo o el flujo narrativo. ¿Sí? Los 6 elementos, tanto en el tiempo, en el lugar, el personaje, ahorita se me fue la narrativa como tal, ¿no? Y el problema y la solución. Digamos que serían como nuestros elementos principales y la narrativa que ya lo había comentado Miriam, empezar con una introducción, vas planteando el problema, llegas al clímax, empiezas a bajar con iniciativas y terminas con la solución del problema. Esos son los elementos principales del storytelling. Bien, entonces ya que dimos como toda un barrido y entendimiento de los conceptos, vamos a pasar a leer los siguientes ejemplos de narrativas de historias. Estas narrativas las podemos considerar como storylines. Ven que les comentaba que parte de la metodología Passion, una de ellas es generar un storyline, que es esta frase o este párrafo que resuma como un poco la narrativa de toda mi historia. Aún así, estos párrafos pueden ser sintetizados todavía y hacerlos más pequeñitos para utilizarlo como frase de impacto o frase inicial de una presentación, por ejemplo. Entonces, aún así, ¿de qué va a depender hasta dónde ustedes puedan decir que tienen un storyline final? De las iteraciones que hagan y del proceso Lean que ustedes ejecuten. ¿A qué me refiero el proceso Lean? Que es quitar las palabras que no generan valor dentro del texto. Ese es un proceso Lean. Vamos a quitar esas partes que no me dan valor, que si no existen, el objetivo principal de la frase no se va a perder, no voy a perder como la esencia de mi mensaje, ¿sí? A eso me refiero con que sea un proceso iterativo lean. Y una vez que terminemos, pues bueno, ya nos va a quedar así como nuestra storyline y nuestra frasecita de impacto. Pero más adelante vamos a hacer ejemplos con trabajos reales. De hecho, tomo presentaciones ejecutivas de mis otros cursos, de mis otros alumnos, obviamente cuidando y respetando la identidad de cada uno de ellos, pero de ahí tomo ejemplos para que acá los pongamos y evaluemos con respecto al storytelling, con respecto a la visualización de datos, etcétera. Y los vamos a transformar y ahí es a donde ustedes van viendo el cómo se ve sin storytelling, sin buenas prácticas de visualización de datos y después el cómo pueden mejorar. ¿Sale? Bien, entonces, para esta primera actividad voy a leer la primera historia, que es importante que cada uno, conforme la vaya escuchando, detecte, uno, el personaje, y dos, la audiencia, y tres, el problema. Recordemos que en un texto no necesariamente nos dan todo el contexto, no nos dan todo el background, ¿sí? Entonces, no hay respuestas malas, no hay respuestas buenas, sino que aquí podemos cada quien sacar sus conclusiones. Pero lo que sí es importante es que por lo menos detectemos el personaje, el problema y la posible o las soluciones que representen la audiencia, ¿no? O sea, la audiencia, ¿a quién le estará dirigido este texto? ¿Sale? Considerando la metodología también Passion, ¿sale? Entonces, les voy a leer, déjenme quitar tantito esto, ok, ahí está. Dice el primer párrafo, disculpen ustedes mi astigmatismo, ahí. Dice, el cliente es un elemento esencial para cualquier organización, ya que sin ellos no se da el proceso de negocio. Por tanto, ofrecer un servicio con calidad y a bajo costo ayudará a su retención, generando una mayor lealtad de su parte y propiciando
recomendaciones de boca en boca. Ujú. Entonces, de este párrafo, lo primero que vamos a reconocer es quién sería nuestro protagonista. ¿Alguno de ustedes ya lo detectó? El cliente. Correcto. ¿Cuáles consideran que fue el problema? Probablemente un tema de servicio. Correcto. ¿Quién consideran que es la audiencia? El personal interno de la compañía. Correcto, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ya obtuvieron varios elementos de la metodología PASIO, ¿sí? ¿Cuáles nos faltan? Pues nos faltaría el objetivo o el propósito, ¿sí? Que eso al final de cuentas, pues pudiéramos interpretar que pues necesitamos generar conciencia en nuestro equipo interno porque se nos están yendo los clientes. Ujú. Entonces, para seguir la metodología Pasión, la primera P, que es el propósito de esta narrativa, pues totalmente, oigan, estamos perdiendo clientes, algo está pasando mal o alguien no está ejecutando correctamente su trabajo, se nos están yendo y ustedes saben que sin clientes, pues no hay negocio, no hay trabajo y por lo tanto, pues no hay cómo pagarle. ¿Vale? Ese es el propósito. La audiencia, como bien lo comentó su compañera, tendría que ser este personal interno. Pudiera ser, a lo mejor, no sé, su área de atención al cliente, ventas. Ujú. El chiste es que esa audiencia está muy relacionada con los clientes o es el primer como contacto. Ujú. Entonces ya tenemos el siguiente elemento que es la audiencia. De ahí tenemos al sujeto o al protagonista. En este caso, exactamente, o sea, mi cliente es el protagonista porque pues todo el tiempo voy a estar hablando de él, todos los indicadores que yo presente, pues al final de cuentas me está afectando mi cartera de clientes, aunque las ventas como tal pudiera ser otro coprotagonista u otro personaje importante de la historia, este, realmente el cliente es al que yo estoy afectando, estoy perdiendo y sin él, pues mi proceso de negocio no tiene sentido. Entonces, así es como podemos identificar a nuestro personaje. De ahí vamos a tener bueno, el storyline lo voy a dejar al último. De ahí tenemos los in y los out para la narrativa. Ahora, para no hacernos bolas, este, eh, lo que seguramente llega o viene después de este párrafo, pues es toda una presentación ejecutiva en donde yo voy a mostrar mis gráficas o mi información para sustentar lo que estoy diciendo, ¿no? El problema que está, cómo nos está afectando, qué estamos perdiendo, cómo están los números, si rojos y mis posibles soluciones, ¿no? Entonces, para yo presentar esas bases, para sustentar mi narrativa, debí de haber investigado la información. En este caso, ¿qué variables o qué indicadores ustedes consideran que debí de haber pues, estudiado mínimo ¿verdad? Para presentarme en ese momento? ¿Como qué elementos o indicadores tengo que traer preparados? El índice de satisfacción del cliente. Ujú, correcto. ¿Qué otro? Pues también el tema de cuánto producto se está desplazando, Ujú. Y ese le va a pegar a qué otros indicadores, por ejemplo. pues a las ventas en sí. ¿Correcto? Ujú. Al SLA de calidad en el servicio. Seguramente por ahí vino el problema, ¿sí? Ujú. Correcto, muy bien. Entonces, todos los que dijeron ahorita nuestras compañeras son los in.
son nuestros indicadores, variables, conceptos, lo que ustedes quieran, que yo necesito considerar para mi presentación de información. Seguramente investigué más cosas, pero esas las descarto no porque no sirvan, sino porque a lo mejor para mi propósito no es necesario. Por ejemplo, a lo mejor de repente, no sé, asistencia o rotaciones de personal o eso, probablemente ahorita lo investigué o fue parte de mi información, pero no la necesito ahorita. Esos son mis outs. Con los ins que me quedo, que son lo que comentaron ahorita nuestras compañeras, con esos elementos vamos a generar toda nuestra historia. Ujú. Y viene todo el arco narrativo. El cómo empezó, pues como dijo, me parece que fue Ingrid, perdón, el SLA, ¿no? No, pues es que lo investigamos y resulta que pues los indicadores están pésimos, tenemos un pésimo servicio al cliente, se quejan, nos demandaron, etcétera. Ahí entonces tenemos el inicio de nuestra narrativa, ¿sí? Que iniciamos con esta demanda o con este problema. Eh, ¿Qué repercusiones pues, ha tenido? Y ya podemos mencionar los demás en las ventas, en la fidelidad de los clientes, en las recomendaciones de boca en boca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a empezar nuestra narrativa y el clímax, pues sería los datos que estamos perdiendo, los datos rojos. Ujú. Posiblemente algunas personas o áreas van a salir despedidas, ¿sí? Ahí es nuestro clímax, porque ahí pues estamos tocando ya el tema muy sensible. ¿Cómo bajamos la intensidad? Pues proponiendo las soluciones. En este caso, la misma narrativa nos la dice. Acá sí, no, perdónenme, es aquí. Ofrecer servicio de calidad y a bajo costo. ¿Sale? O sea, no es tan explícita mi solución, pero yo estoy diciendo que si ofreciéramos un servicio de calidad y buscar bajar los costos, posiblemente vamos a retener más a nuestro cliente, que podría entrar a discusión, ¿no? Lo sé. Pero para cuestiones académicos se supone que ahí yo ya estoy planteando una posible solución o iniciativa. Seguramente en mi presentación, pues ya plantearé cómo sí lograr un buen servicio de calidad a bajo costo, porque ahí pues nos vamos a empezar a pelear entre calidad y costo, ¿no? O sea, si la bajas, pues no necesariamente es de calidad y si subes la calidad, pues va a subir el costo. Entonces les digo, seguramente ahí va a estar interesante la presentación. Pero bueno, para fines prácticos, así es como nosotros pudiéramos establecer una narrativa inicial. ¿Qué elemento nos queda pendiente de la metodología? El storyline. Ujú. Si ustedes me preguntaron, maestra, ¿y este ya pudiera ser el storyline? Sí, yo diría que ya tiene los elementos, tiene una frase de impacto, me está presentando el protagonista, podemos entender cuál es la audiencia, podemos inferir sobre el problema y posibles soluciones, sí, perfectamente lo puedo considerar como un storyline. ¿Es perfectible? Sí, también es perfectible. Va a depender de las iteraciones y el proceso Lean que yo le aplique. Ejemplo, si yo la reviso y leo, el cliente es un elemento esencial para cualquier organización. Si yo quito al cliente, pues obviamente todo mi demás texto no va a tener sentido. Entonces, al cliente no lo puedo tocar. Si yo quito, por ejemplo, el elemento esencial, pues ahí probablemente ya como que no le encuentra sentido, ¿no? El cliente es un para cualquier organización. Entonces, puede que mejor no quito esa palabra. Si quito esto, el cliente es un elemento esencial. Entonces, si yo quito para cualquier organización, pues no suma ni resta, la puedo eliminar. Entonces, imaginen que la borro, la quito. Entonces, nada más me quedaría, el cliente es un elemento esencial, ya que sin ellos no se da el proceso de negocio. Ujú. ¿Qué pasa si yo quito, o sea, aquí, por ejemplo, ya que sin ellos, quedaría el cliente es un elemento esencial, se da el proceso de negocio, pues es así como, ¿de qué me hablas? ¿No? Entonces, probablemente yo decida dejar esa frase. El cliente es un elemento esencial, ya que sin ellos no se da el proceso de negocio, ¿sí? Si se dan cuenta, ya hice un proceso Lean, eliminé
para cualquier organización, porque no perdí la esencia de mi mensaje, sigo manteniendo al protagonista y es una frase de impacto. Ujú. Luego, por tanto, ofrecer un servicio de calidad y a bajo costo ayudará a su retención. Entonces, pudiéramos dejar, quitar el por tanto, podríamos dejar ofrecer un servicio con calidad y a bajo costo ayudará a su retención. Ajá, generando una mayor lealtad y propiciando recomendaciones de boca a boca. Entonces, si se dan cuenta, yo lo dejaría ahí, creo que solo haría una iteración, le quitaría esos pequeños elementos y lo podría considerar como un storyline. ¿Y dónde lo pondría? Después de mi portada de la presentación. Ujú. El storyline debe de ir después de mi presentación, perdón, de la portada de la presentación porque les va a ayudar a ustedes establecer de una manera concreta su principio y fin de la razón por la que están ahí parados, ¿sí? Porque al final es eso, van a estar hablando del cliente, hay un problema serio, con respecto a la atención al mismo, sin ellos pues vamos a perder totalmente la línea de negocio y vamos a traer iniciativas con respecto a la calidad y costo. Entonces, se dan cuenta, ya establecí el propósito general a mi audiencia con una frase fuerte de impacto, que es lo que comentaba su compañero Emanuel. Eso es lo que hace el marketing, ¿no? ¿Cuál sería mi frase de impacto? La primera, ¿no? El cliente es un elemento esencial, ya que sin ellos no se da el proceso de negocio. Esa es mi frase de impacto. ¿Sí? Porque, pues literal, te estoy diciendo que si perdemos los clientes no tengo con qué pagarte y te tengo que despedir. Ujú. Bien. ¿Alguna de ustedes me puede ayudar a leer el segundo, por favor? Yo. Aprender es una tarea muy complicada, sobre todo si el alumno no cuenta con un mentor o guía a lo largo de este camino para lograr el aprendizaje. Por ello, debemos aprender a identificar qué tanta confianza nos hemos ganado para que pregunten en las sesiones de clases y que se sientan seguros de exponer sus ideas, pero sobre todo de colaborar con sus compañeros. Muchísimas gracias, Miriam. Tú misma, ¿me puedes decir quién es el protagonista de esta oración? Los alumnos, Ujú. ¿Quién sería tu audiencia? probablemente los profesores, ¿no? Ujú. Exactamente. ¿Cuál consideras que fue el problema que originó esto? Probablemente unas bajas calificaciones, ¿no? Ujú. Lo cual orilló a, pues, el bajo nivel de aprendizaje, ¿no? Ujú. También pudiera ser el no contar con el mentor. Ujú. ¿Qué está generando o por qué el mentor puede ser el problema? Habla de la Mm, confianza, ¿no? Que se desarrolla entre mentor o profesor-alumno. exactamente. Seguramente por ahí ya ha habido reportes, ¿no? Entonces ya tenemos el personaje, tenemos la audiencia, el problema y cuáles serían como las posibles soluciones que está planteando. Digo, todavía no están como muy aterrizadas, pero ¿cuáles podrían ser? Generar un ambiente de confianza, porque sí plantea, ¿no? Para que puedan expresar sus ideas de manera abierta, ¿no? Exactamente. Entonces, no nos está diciendo cómo lo va a hacer, porque eso pues va a ser parte de su presentación o de sus resultados, pero sí nos está diciendo que urgen pues planes de acción para que los chicos se acerquen más a sus mentores, tengan esa confianza y expongan sus ideas y colaboren con sus compañeros, ¿vale? Entonces, se dan cuenta, ya tuvimos todos los elementos, a excepción del storyline. Eh, ¿Qué parte de este párrafo, Miriam, consideras que es
pudiera ser tu frase de impacto dentro de este párrafo. Mm, mm, mm. Podría ser aprender es una tarea muy complicada, por ello debemos aprender a identificar qué tanta confianza nos hemos ganado o algo así. Ujú. Sí, 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 vas bien, exacto. La frase con la que empieza fuerte es aprender es una tarea Ajá. muy complicada, correcto. Ujú. Para a lo largo de este camino para lograr el aprendizaje, por ejemplo. Bueno, sí, puede ser esa parte. Ujú. Sí, Aprender es una tarea complicada a lo largo de este camino para lograr el aprendizaje. Sí. completamente. Entonces, lo que busca esta frase de impacto es que empecemos a generar esa conciencia. O sea, nos están diciendo, oye, de por sí, pues aprender y están chavos y están estudiando y es complicado de por sí el proceso, pues, de estudio, no sé si estén en universidad, por ejemplo, y todavía no hay un guía, no encuentra en ti la confianza para acercarse y tener un apoyo en su proceso de aprendizaje, pues obviamente vamos a perder alumnos y lo mismo, o sea, el alumno es vital en nuestro negocio. No, vaya, porque al final es un negocio, estamos de acuerdo. Entonces, es eso lo que busca la frase de impacto. Entonces, así como lo hizo Miriam, que le empezó a quitar como esas frases que no aportan valor, va haciendo su storyline. Lo va a dejar así, a lo mejor con 3 renglones. Y ese va a ser su apertura de presentación. ¿Sale? Entonces, muy bien, ahí vamos bien. ¿Alguien que guste participar para el último, por favor? Yo. Adelante, gracias, Eli. Nuestros empleados son lo más valioso, por lo que debemos trabajar con el nivel de liderazgo adecuado, de tal forma que puedan implementarse estrategias para que puedan considerarse nuestros socios. Todo esto a través de las estrategias adecuadas, un ambiente de confianza, así como colaboración y apoyo en su desarrollo, pero manteniendo siempre una motivación elevada. Correcto. Las mismas preguntas. ¿Quién es el protagonista? El empleado, Ujú. ¿Quién es nuestra audiencia? mm, los, los jefes, los directivos, los socios. Bueno, no, dice, puede considerarse nuestros socios, no, más bien los directivos o los jefes. Correcto. ¿Cuál consideras que fue el problema que originó este párrafo? Eh, la falta de liderazgo. Ujú. Exactamente. Ujú. Entonces ya tenemos este protagonista, tenemos el problema, la audiencia y vendría también, bueno, el propósito, pues obviamente es que logremos que se vuelvan pues nuestros socios, porque al generar este engagement, ¿no? Por aquí escuché a alguien que estaba en recursos humanos, ¿cierto? Sí, creo que era Carlos. Ujú. Y sí, ahí ya no vi si está por ahí todavía. Ok, bueno, si puedes compartirnos, Carlos, qué pasa cuando los empleados no se sienten parte importante de una organización, qué problemas genera. Creo que sí está por ahí. Podría ser, digo, no soy recursos humanos, pero Ujú. podría ser un mal ambiente laboral, Sí, correcto. Ujú. o renuncia del mismo equipo, ¿no? De al no sentirse como parte de la empresa o de la cultura de la empresa. Así es, sí, lo que se busca es que, como decían por ahí en una frase cuando trabajaba en Mondelez, decía, actúa como si fueras dueño. Entonces,
pero pues este engagement lo logra la compañía realmente, ¿no? Entonces que tú te sientas parte y ese mismo compromiso te hace pues trabajar de una manera más honesta, proteger los beneficios o los intereses de la organización. Entonces, pues, definitivamente necesitamos generar ese compromiso, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí como pueden ver, igual lo mismo, la frase de impacto siempre nos la ponen aquí al principio, no necesariamente, ¿sí? No es una ley, o al menos no hay así como una regla, digamos. Su frase de impacto la pueden poner en medio, o sea, pueden iniciar como con su narrativa, con el inicio del problema o con con una redacción de introducción, y en la parte media poner su frase de impacto. No necesariamente tiene que ser al principio, en medio, al final. Ustedes la pueden construir y en esta parte de nuestros empleados son lo más valioso, por lo que debemos trabajar a nivel de liderazgo adecuado. Pues bueno, obviamente lo podemos quitar de tal forma que puedan implementarse estrategias para que puedan considerarse nuestros socios. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, si un empleado se convierte en nuestro socio, vamos a tener un compromiso mucho mayor de ellos con la organización y pues mejores resultados, rendimiento, eficiencia, etcétera, que seguramente son las variables que vendrían en la presentación. Bien, ahora, si se dan cuenta, lo que nos pide la actividad ya lo hicimos, digamos que compartiendo. Ya revisamos cuál es el propósito, la audiencia, el protagonista, cómo pudiera quedar nuestro storyline, cómo podemos generar un arco narrativo para las tres narraciones. Ujú. De igual manera, pudimos detectar en cada una de las narraciones una posible introducción, la acción de cómo se fueron dando las cosas. Por ejemplo, si en la primera de los clientes, lo que platicábamos, probablemente empezó con alguna SLA de atención a clientes, lo que generó todo esto. Entonces, ese sería mi introducción. La acción que empezó a presentarse es que a lo mejor los clientes empezó a disminuir mi cartera, a lo mejor ya no me volvieron a comprar este año, se fueron con mi competencia. Esas serían las acciones que sucedieron. Y el clímax acuérdense que es donde están o los datos más feos o los datos más bonitos. Probablemente ahí vendrían las pérdidas en venta, el cómo nos está ganando la competencia, que tengamos que cerrar alguna sucursal, etcétera. Ese es el clímax. Y el cambio ya viene con estas iniciativas para mejorar esa parte, que la misma narrativa pues nos las va más o menos como interpretando, que es el tema de ofrecer un servicio con calidad y a bajo costo. Entonces, seguramente en esta parte de el cambio vendrían mis iniciativas o mis posibles soluciones para que mantengamos nuestra calidad, pero bajemos los costos y entonces así el cliente se queda, ¿no? Por tema de costos. Y la resolución final, pues sería eso. ¿Cómo vamos a lograr mantener nuestra calidad y qué costos vamos a eliminar o a disminuir para que yo pueda ofrecer tus servicios baratos con buena calidad? Ahí es donde vendría la resolución de ese problema. Y así pasa en la narración 2 y en la narración 3. Si quieren, lo revisamos. Por ejemplo, en la narración 2 que es, si no me equivoco, es el de los alumnos. Ajá, el de los alumnos, por ejemplo, puede ser que hubo pues una queja, por ejemplo, los que tenemos aquí en el TEC, ¿no? Que es el OPINA, ¿no? A lo mejor por ahí hubo indicadores pues, que llamaron la atención de, oye, ¿qué pasa con este docente? Ah, bueno, pues ese sería mi introducción. La acción que a lo mejor los alumnos pues empezaron a no ir a las sesiones de apoyo o a sus
¿cómo se llama? Buscar estas, ahí esta se me olvidó, ¿cómo se le dice? Cuando pedías que te haces asesorías, ya me acordé, a lo mejor ya no, nadie va a las asesorías de ese docente, hay comentarios feos, a lo mejor en redes sociales, no sé. Ujú. Ahí empezamos a narrar nuestras acciones que se fueron dando, las situaciones. El clímax, seguramente aquí vamos a presentar la baja matrícula. Ujú. A comparación del año pasado, o que de un momento a otro se nos fueron 20 estudiantes, bueno, ¿por qué? ¿No? El cambio, bueno, pues hay que cambiar a la docente o hay que mejorar, no sé, los procesos de pago y buscar algún apoyo económico para retener más alumnos. Y la resolución final, que pudiera ser entre pues quitar al docente y pasar a otro y a lo mejor motivar con alguna beca o algo así para que regresen y se mantengan. Y así es como nosotros aplicamos brevemente todos los elementos de la metodología Passion y la narrativa. Ujú. Si se dan cuenta, esa es una parte importante. Bueno, aquí les pide, ¿no? Para generar historias de impacto. Y este elemento, precisamente el de historia uno, acción y esto, lo voy a retomar en la clase 3 porque, sí, 3 o 4 voy a retomar la segunda parte de esta actividad porque les digo que ahí es a donde traigo, pues, las actividades o los proyectos finales de mis otros grupos, ¿sí? De la otra área de la universidad. Y con ese lo analizamos y hacemos esta práctica para que sean temas diferentes. Entonces, no crean que esto no lo vamos a hacer, pero les digo que ahí aprovecho el poder traer pues ejemplos reales de presentaciones ejecutivas que supone que pues es de un nivel profesional y de repente hay áreas de oportunidad, ¿sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Todo bien, gracias. Ujú, ujú, ujú. De hecho, por ejemplo, en este cierre de la actividad, todo esto les aconsejo que lo lean y de aquí se pueden basar para su proyecto, porque hay una parte en donde les pide que ustedes justifiquen el beneficio de utilizar el storytelling en las presentaciones ejecutivas. Entonces, creo que de aquí pueden tomar varios elementos para incluirlo en su proyecto, ¿sale? Ahí se los dejo como tip. Y pues ahí terminamos. Entonces, por ahorita terminamos tanto conceptos como actividad. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda y si no, pues nos veríamos el jueves. Vamos a aprender cómo eh, iniciar o realizar los guiones. Digo, ahorita en la actividad, pues fue muy fácil porque ya estaba puesto, ¿no? Y dices, ay, qué sencillo. Pero ya el crearlo es como, uy, va a ser el coco, ¿no? Entonces, vamos a aprender esa parte. Bien, las actividades, les soy sincera, no viene, pero yo la metí. Sale, entonces es una actividad que yo generé mi propio material, ¿vale? Entonces, pero como quiero que tengan un poco más de elementos, viene por ahí del clase 3 4 más o menos. Ahí con estos ejemplos que les traigo, ustedes van a construir esa narrativa. Ujú. Ah, súper bien. Muchísimas gracias. Sí, no, a Ujú. ti, excelente, qué bueno que lo comentaste, porque sí, ahí considero que le fallaba un poquito a la parte de las actividades, entonces lo metí por mi cuenta. Ujú. Porque creo que es a veces la parte más difícil, ¿no? Encontrar la inspiración para formar
la frase o el párrafo principal. Sí, 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 sí. De hecho, por eso creo que sí es importante y muchas veces les digo a mis alumnos de la parte del otra área de la universidad, para no decir de dónde, este, sí les digo, los invito de verdad a que tomen un curso, ¿no? De storytelling y todo esto, porque cuando me toca calificar las presentaciones ejecutivas finales, les estoy hablando de que estoy terminando la carrera de tecnologías de información y debo de presentar un plan tecnológico para una empresa, en una presentación ejecutiva con datos, con gráficas y narrativa y híjole, pues muchas veces sí les va muy mal en las calificaciones porque un resumen ejecutivo, por ejemplo, me ponen un parrafito, o sea, sí es importante que podamos generar habilidades de narración para estas entregas, porque imagínate, se supone que esa presentación, la idea o el objetivo real de las carreras que nosotros tenemos, es que lo pueda llevar a la práctica lo antes posible. ¿Sí? Entonces, se les sugiere que como les firmó las empresas que sí puedes utilizar sus datos, pues te presentes, lo lleves al ejecutivo. Entonces sí, digo, no, no presentes eso. Sí, entonces, por eso de ahí tomo los ejemplos, se los pongo a ustedes para que vean la diferencia entre no tener ni idea ni nociones del storytelling, no querer, no aplicarlo, y el cómo podemos mejorar en todos los aspectos, porque no nada más es narrativa, vamos a ver más adelante colores, tipografía, etcétera, cómo cambian. Ujú. Ahora también, si alguno de ustedes tiene una presentación y quiere compartirla y que esa la transformemos durante el proyecto, digo, durante la materia, pues también es válido. Ujú. Perfectísimo, muchas Gracias. gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Gracias.